tendrá, porque al final todos estos van teniendo revisiones, pero yo me acuerdo, es que en la época de Frank Capra y de John Ford, lo que gustaba era John Cassavetes, es que era ese era el tema. Claro. Es que había una crítica, por ejemplo, en calles maoísta, que defendían pues otro tipo de cine, y este era un cine narrativo, es un cine clásico narrativo, es contar una historia, que es lo que les gustaba a todos ellos, ¿no? Y luego viene otro tipo de cine que se llamó de autor. Sí, pero aún dentro de esa... Ha habido directores más, claro, que los han rescatado, pero Capra no ha tenido ese... Yo creo que a Capra le pasa también algo que se va viendo en sus películas, y es que Capra también empieza a decepcionarse cada vez más con la condición humana. Nunca pierde, por supuesto, ese valor redentor del ser humano. Sí, pero es verdad, tienes tu razón, abandona un poco ese cine de compromiso social, eso es, yo creo que, de buenos sentimientos incluso. Es más, yo creo que Caballero sin espada es el retorno a una fórmula que le funciona bien después de algunos ensayos que le han salido regular. Aquella de nombre raro, el General Yen o una cosa parecida. Es una obra maestra. El amargo eso del general. Eso es una maravilla. Con Bárbara Stanwyck, ¿no? Y Horizontes Perdidos, pero sin embargo para él, desde el punto de vista de lo que es la explotación comercial de la película, fueron dos, entre comillas, fracasos. Entonces él vuelve a una fórmula que ya conoce mejor, pero vuelve con unos tintes más oscuros, que después todavía se oscurecen más en Juan Nadie. Es decir, yo creo que el propio Capra está en un proceso interno de no tener una idea tan clara que la... Pero eso, por supuesto, que estoy contigo al 100%, es Capra. Pero la visión de Capra de la crítica y de la gente es aparte. Porque ahora, por ejemplo, dices, esa película del té, el amargo té del General Yen, eso es un poco Siete mujeres. Tiene mucho que ver con la película última de John Ford, con el personaje de la doctora Cartwright. Pero necesitaba alguien que pusiera a Capra en limpio ahora, que dijera, vamos a buscar, como se ha hecho. Pero lo necesitan varios, porque, por ejemplo, Hathaway es un director maravilloso, pero muy bueno, ¿no? Que el propio Orson Welles decía, yo quiero ver cómo rueda Hathaway. Por eso hago la película aquella de la Rosa Negra o una cosa de esta. Porque le decía, pero ¿cómo hace las películas? Y efectivamente parece ser que las hacía, pues nada, ponerlos allí, salir por allí, que tenía una intuición cinematográfica. Porque cuando pasen los años, que lo hablábamos tú y yo el otro día, descubriremos que las obras maestras del cine, de los autores que tanto nos gustan, como Ford, como Howard Hawks, como Capra, le hicieron sin montarlas. No eran montadores, no iban al montaje, hicieron las películas. No como ahora, decía la autoría, no, ellos no las montaron, decía John Ford, no pongáis mucha música, y se iba, y ahí quedaban. Las rodaban de tal manera que eran así, ellos conocían el lenguaje cinematográfico y es lo que ponían, y sabían si tenía que meter a alguien un plano corto, pues lo ponían, como hacía Capra y estos, pero no iban al montaje, no hacían esa cosa de lo que es la autoría pura, no, y ahí están, son las mejores. Los montadores serían muy buenos, evidentemente. Sí, no, hombre, todo el mundo que trabajaba. Claro, el montaje era, en realidad no, pero se trataba como si fuera una rutina. O sea, la rutina del montaje es decir, bueno, pues aquí naturalmente tiene que ir un plano corto. Lo que pasa es que yo, claro... Sí, pero eso se lo contaba John Ford al que luego dirigió, que fue su montador, que ganó un Oscar, Robert Parrish, que le decía... Y esto dice, es muy fácil. Tú cuando veas que dijo John Ford, cuando tú oyes que dice stop, corten... Y luego viene la otra, cortan la claqueta. Y empieza otra toma que dice, acción, pegas, y ya no tiene problema. Porque está como diciendo, es la esencia de lo que yo ruedo, es eso. Y no te compliques más la vida, ¿no? Pero es curioso porque todo eso es una buena revisión. Por no hablar, claro, por seguir en el año, en el 39, que lo que el viento la hacen 4 o 5 directores. Y dices, ¿y esto cómo puede tener esa unidad tan grande? Y ese ritmo, ese fluido que abastece cada escena, que es una de las cosas buenas que tiene Capra. Son inconfundibles. La velocidad que llevan las películas de Capra. Fíjate que hemos visto escenas de trenes, pero por cierto que aquí es muy moderno. En el año 39 llega el tren, estás en el departamento, cuando está hablando de tu padre, era un tipo estupendo. Va con una velocidad, van para adelante las historias. Todo el arranque de la película, todo eso, cómo se van contando unos a otros, cómo se van uniendo las ideas. El uso que hace de las cabinas de teléfonos.
de un tío en primer plano hablando por teléfono. Fíjate que hemos visto eso veces, ¿no? Y cómo son anuncios de Telefónica, ¿eh? Pues son fantásticos. Y cómo le da el rasgo de humor del gordo que al salir que no puede mueve la cabina. ¿Aporta algo? Pues la sonrisa. O sea, es decir, es ese Capra que pero yo creo que Capra, y eso lo hace muy bien a lo largo de toda la película, te busca la sonrisa en momentos muy determinados. Por ejemplo, cuando el chaval, el Ujier, le dice: aquí están los senadores, aquí está la presidencia, aquí está el jefe de la mayoría, aquí está el jefe de la minoría, y allí arriba los diplomáticos. Ellos y los Ujieres somos los únicos que tenemos clase. ¿Es una frase buena o no es una frase buena? Y entonces, claro, te busca un poco la sonrisa dentro además de un momento en el que te está dando todas las claves de lo que luego va a utilizar James Stewart en el momento en el que se tiene que enfrentar con ellos. Le dice que tiene ahí el reglamento del Senado, le va explicando quién es cada uno y dónde está. Luego, toda la parte final de la película se basa en lo que este Ujier tan simpático, este chavalín, le está explicando en ese rato. A mí eso me parecen los detalles que dan el rasgo de un gran director. Todo eso que tú has contado, que es estupendo, lo remata ella con una frase que dice: me siento como una madre que manda al colegio a su chico por primera vez. Y es eso, como le ves a él de desvalido, le están explicando todo. Es como el primer día de colegio. Sí, no, desde luego. Es así. A mí hay dos cosas, sin embargo, que me chirrían, por no hablar solo de lo positivo. Primero, ese plano tan de un James Stewart tan dando golpes y noqueando a los periodistas que han ido diciendo falsedades después de habérsele tomado el pelo en los periódicos del día, que me parece como un exabrupto en lo que es el discurso. Y luego que, aunque comprendo que es muy difícil de hacerlo de otra manera, pero durante las 23 horas que está hablando James Stewart, el caballero sin espada en el Senado, etcétera, pasan demasiadas cosas. Es decir, no es del todo verosímil que durante 23 horas, en ese espacio de tiempo tan corto, de tiempo a que lleguen tantas cartas, a que salgan tantos titulares, el periódico como sale los periódicos, es decir, ahí hay una especie de tiempo cinematográfico. Eso es una convención, ¿no? Que llega todo, porque además no hay internet, no hay nada, pero es casi lo que pasaría en una semana. Claro, porque es una noticia que daría para una semana. Yo mis peros que también los veo son evidentemente producidos porque lo estoy viendo ahora y he visto muchas películas pero hay primeros planos de James Stewart durante todo esto que están demasiado forzados, es decir, que fuerza, no sé si la interpretación o la filmación de esos gestos, esas caras lastimeras, tal, que a mí ya no me gusta. No sé por qué, debe ser un poco, porque ya esa convención a mí ya no surte el efecto que debiera. No sé. Sí, porque está forzado. Sería mucho más eficaz la primera vez. ¿Qué lo ves? ¿La primera vez o en aquel momento? Puede ser. No. Yo es que hacía mucho que no veía esta película y he de reconocer que James Stewart me sorprendió y me emocionó. O sea, que no lo vi, de alguna forma lo que tratas de explicarnos es que lo viste un poco antiguo, como sí, en la zona, de la vieja guardia, en la zona de Atraparte, ahí yo tenía barreras. Yo no, pero claro, también depende de cuánto tiempo. Sin embargo, a mí, fíjate, la que me ha cautivado en esta película es Jane Arthur. Jane Arthur es una... está prodigiosa en esta película. Hay una cosa con ese personaje que es muy curiosa, que es... Con Cary Grant, con James Stewart, es una... Y en Raíces Profundas, cuando volvió, que estaba retirada del cine, y volvió porque se lo pidió George Steven. ¿Cómo estaba esta mujer en Raíces Profundas? Tiene un primer plano... En este año 39 hizo... Solo Los Ángeles tienen alas, con Howard Hawks y Cary Grant. Y estuvo a punto de hacer Lo que viento sé yo. Fue una de las, digamos, finalistas en el casting, en el papel Es que tiene un primer plano. No es excesivamente guapa, no, es otra cosa. Pero es más peligrosa, es de las que te enamoras de... Porque la escena que tiene con él, cuando está diciéndole, vamos a hacer esto y no sé qué, y ella le está mirando y le está escuchando hablar, ¿cómo ves que se va enamorando? Es fantástico ella, la cara de ella, la atención con la que le mira. Y tiene un componente de ironía que lo tenía también Barbara Stanwyck, esa cosa de cuando te dan una respuesta... Era su película 80, o sea que ya llegaba ella con la lección bien aprendida. Está muy bien lo que has dicho de Barbara Stanwyck, porque tiene algo que también tenía Barbara Stanwyck. Cuando quieren ser sexy, son muy sexy. Muy sexy. Por la manera como se pueden poner un traje de chaqueta o un vestido. De repente dices,
Qué bien camina. El peligro lo guardan una- o no lo guardan sí, dependiendo de... Bueno, dinos facilidad, el ¿no? plano que más te gusta de la película. Hombre, a mí Ya sabemos que no va a ser ninguno de Jason Stewart. No, pues sí. ¿Que sí? No de James Stewart, sino de sus manos y su sombrero, porque me parece una fantasía el Son contarte, Lubitsch, ¿eh? contarte una escena así. Muy Lubitsch. Y es muy arriesgado, porque desde luego. pues, si no funciona, desde luego dices, pues qué tontería es esta, ¿no? No, es Pero maravilloso, es que Javi. funciona a la perfección. Me parece que no se puede hablar más de una situación y de un Le personaje. funciona también que lo hace 2 veces, porque luego lo repite con el teléfono cuando está hablando con la hija del mismo senador. Si te fijas, Pero es que me refiero, es que es un momento donde me parece genial. Genial de dirección, genial de interpretación de unas manos y de un sombrero, me parece tan moderno, que tan arriesgado. Me llama mucho la atención ahí en medio de una película de que todos son primeros planos, todos son caras, de pronto que haya una conversación en la que le cortan la cabeza a los personajes y solo vemos las manos. Sí, porque y yo el supongo que sombrero, debía de ¿no? ser una especie de ensayo. Dice, vamos a ver qué pasa. Y lo vio y dijo, no, pasa que es fabuloso. Sí, vamos. que llama